Bueno, muy buenas. Hoy corresponde hablar sobre el tema de cimentaciones profundas. Primero, quiero recordar que del curso de Geotecnia 2, nosotros definimos para cualquier proyecto u obra dos partes principales. Una a la que denominamos la superestructura. Y se dice que es aquella parte de la estructura construida por encima del nivel de terreno. Es lo que normalmente observamos. Podemos encontrar allí elementos como losas, vigas, columnas, paredes y otro tipo de elementos. Por otra parte, tenemos la subestructura o la cimentación. Esa será la parte que se encuentre por debajo del nivel de terreno y será la encargada de soportar las cargas provenientes de la superestructura. Es importante aquí tener presente que cuando hablamos de cimentación hacemos referencia tanto a unos elementos estructurales que denominamos cimientos como al terreno que se ve afectado por las cargas. Aquí en el esquema observamos unas zonas de afectación de las cargas transmitidas por los cimientos. Y aquí estamos planteando en este esquema una cimentación de tipo superficial. Recordemos que entre los elementos de cimentación superficial encontramos las zapatas, que pueden ser aisladas, combinadas, corridas, continuas, y las losas de cimentación. Y para cada tamaño de elemento vamos a tener una zona de terreno afectada. Entonces, para nosotros, cimentación es el conjunto conformado tanto por los elementos estructurales como por el terreno afectado por las cargas. Es decir, que toda esta zona es lo que nosotros llamamos la zona de proyecto, conformado no solo por la superestructura, sino por la subestructura o la cimentación. Ahora nos compete hablar sobre la cimentación profunda. Y esta cimentación profunda la planteamos como solución en aquellos casos donde la propuesta superficial no nos garantiza la seguridad frente a la falla por resistencia al corte del suelo de fundación o frente a la falla en servicio, es decir, por presentarse asentamientos mayores a los máximos permitidos por la estructura. Y como elemento estructural más utilizado en la cimentación profunda, vamos a tener a los pilotes, que son unos elementos construidos en concreto armado, madera o acero. Son elementos esbeltos tipo columna que se van a encargar de generar una mayor capacidad de carga, dado que alcanzan mayores profundidades. Esos elementos estructurales no van a estar trabajando individualmente, sino que van a estar trabajando conformando grupos. Y como cimientos en la cimentación profunda, vamos a establecer ahora el dado cabezal, que será quien reciba la carga de la superestructura y transfiera la carga a los pilotes. Finalmente los pilotes serán los que transfieren la carga al terreno de fundación. Esos elementos estructurales pueden estar apoyados en suelo y en algunos proyectos, dependiendo de la magnitud de las cargas, pueden extenderse hasta la roca. Ahora quiero mostrarles el procedimiento completo que nos lleva al diseño de la cimentación profunda. Los pasos iniciales coinciden con los que ya trabajamos para la cimentación
superficial. Recordemos que tenemos que partir de una información de proyecto, conocer muy bien el tipo de estructura que estamos analizando y a la cual le vamos a proponer una solución de cimentación. Y la información relevante en lo que respecta a la solución de cimentación hace referencia a conocer muy bien el sistema estructural que se está trabajando. Recuerden que podemos estar hablando de sistemas aporticados en concreto, en acero, muros de carga, mampostería estructural, etcétera. Es importante tener esa información, así como las cargas asociadas, muertas, vivas, de sismo o de viento, a las que va a estar sometido el proyecto como tal. Producto del análisis estructural, nosotros debemos determinar cuáles son las reacciones a nivel de base, porque ellas serán las acciones con las que vamos a diseñar la cimentación. Por otra parte, tenemos que contar con la información geotécnica, producto de una exploración del subsuelo, de unos ensayos de laboratorio que nos permiten conocer el perfil de suelo sobre el cual vamos a construir. En el gráfico se muestra, por ejemplo, una estratigrafía en donde tenemos una posición de nivel freático, tenemos un espesor definido para una arcilla blanda que se encuentra cerca de la superficie, luego una arena con un ángulo de fricción de 38 grados y un peso específico de 19 kN/m³. Aquí algunas propiedades o un resumen de propiedades que van a ser utilizadas luego para el análisis geotécnico. Por supuesto, conociendo la información estructural y la información geotécnica, tenemos que definir el tipo de cimentación. Y se supone que estamos trabajando en este caso de la cimentación profunda, teniendo en cuenta que la solución superficial no nos garantizó la debida seguridad que el reglamento impone. Hemos dicho entonces que esa cimentación profunda la vamos a trabajar a través de unos elementos estructurales que denominamos pilotes y de un elemento que agrupa a un determinado número de pilotes que se denomina dado o cabezal. Por supuesto, ya conocemos las cargas a las que va a estar sometida la cimentación, conocemos muy bien el suelo al que se le va a transmitir la carga y vamos a plantear entonces unos elementos estructurales a los cuales tenemos que definirle longitudes, secciones, vamos a tener que definir la forma de instalación, etcétera. En el curso de Geotecnia 2 hablamos de dos formas principales de instalar los pilotes en el sitio. Una que hace referencia a la instalación por medio de hincamiento, es decir, por medio de impacto, se introducen dentro del terreno elementos prefabricados que pueden ser de madera, de acero o de concreto y que pueden tener diferentes secciones y longitudes. Y por otra parte, tenemos los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Por supuesto, para hincar o para perforar se hace necesario contar con equipos, con herramientas que nos permitan realizar la perforación y que nos permitan, por supuesto, inyectar o introducir el concreto dentro de la perforación. Y es así como se hablaron de barrenas de hélice continua, como las que se muestran en la fotografía, que por supuesto van a representar en algunos casos unas ventajas y en otros casos vamos a tener unas desventajas en cuanto a su uso. Una de las desventajas que podemos plantear o recordar el día de hoy hace referencia a las longitudes que podemos trabajar de pilotes haciendo uso de esta herramienta, que por lo general pueden alcanzar profundidades hasta de unos 20-25 metros. Es decir, que si necesitamos pilotes que alcancen profundidades mayores, pues ya esta herramienta pues no nos los va a permitir.
Y lo otro, pues estamos hablando de unos diámetros que pueden ir desde los 35 centímetros hasta los 85 centímetros dependiendo de la capacidad del equipo. Es decir, que si ya pretendemos construir pilas o pilotes de gran diámetro mayores a los 90 centímetros, pues ya este tipo de herramienta pues no nos será útil y tenemos que proceder a otro tipo de solución. Ahora, como ventajas, aquí en esta imagen les muestro una solución en donde el pilote se puede manejar con cierta inclinación, sobre todo cuando la estructura va a estar sometida a cargas laterales importantes. El otro tipo de herramientas son las barrenas cortas, que pueden ser de tipo helicoidal, utilizadas para perforar en materiales cohesivos, o los tipo balde, que son los utilizados para materiales granulares. Son barrenas rotatorias en donde realizamos la perforación y luego se introduce el concreto utilizando tubería Tremie para evitar la segregación durante la colocación del concreto. A continuación, unas imágenes en donde se ilustra el proceso de perforación utilizando barrenos cortos y es un proceso repetitivo en donde la barrena se introduce, corta una longitud o una profundidad asociada a la longitud del barreno, el barreno es extraído, se remueve el suelo y se introduce nuevamente el barreno. Una vez se alcanza la profundidad requerida, se coloca el refuerzo, se instala la tubería Tremie para ayudar a llevar el concreto hasta el fondo de la perforación sin que ocurra la segregación, y por supuesto tenemos que esperar a que el concreto fragüe para poder continuar realizando fundidas o perforaciones en zonas aledañas o cercanas al pilote previamente construido. Es importante recordar que el refuerzo debe contar con los distanciadores para evitar que los recubrimientos del acero sean menores a los mínimos exigidos según el reglamento. En algunos casos se hace uso de lodos de perforación para poder garantizar la estabilidad de la perforación. En otros casos, en los casos de los materiales cohesivos, es posible perforar sin requerir de elementos que estabilicen la perforación como los lodos o como camisas de acero. Ahora, teniendo clara la forma en la que se va a instalar el pilote, ya sea hincado o ya sea perforado, ahora tenemos que definir según el perfil de suelo la forma como va a trabajar el pilote. Y recordemos que en el curso de Geotecnia 2 hablamos de formas de trabajo solo por fricción, o podemos hablar de un trabajo solo de punta, o de un trabajo mixto en donde el pilote desarrolla tanto capacidad de carga por fricción como por punta. Y en el curso planteamos unas expresiones para calcular la capacidad de carga por fricción o por punta, ya sea que estemos trabajando en materiales glandulares o cohesivos, y ya sea que la forma de instalación sea hincada o perforada y fundida en el sitio. Es decir, que tenemos que tener claro cómo se dará la transferencia de carga, y esa transferencia de carga va a depender también de la forma como se instalen los pilotes. Aquí les resumo los pasos en el diseño de la cimentación profunda, y como primer paso aparece allí que a partir de la información de proyecto y la información geotécnica tenemos que elegir el modo de instalación del pilote, tenemos que definir el material, la sección transversal y la longitud del pilote. En algunos casos proponemos un determinado número de pilotes a trabajar para definir a partir de una sección transversal la longitud. En otros casos se propone la sección transversal y la longitud, y luego se calcula el número de pilotes requerido según las cargas que se vayan a transmitir. Es decir, que una vez conocida la información
estructural y la información geotécnica, es necesario evaluar la capacidad de carga última del pilote. Más adelante vamos a recordar algunas expresiones en lo que respecta al cálculo de capacidad de carga última de un pilote. Teniendo claro cuál es la capacidad de carga última del pilote, vamos a evaluar el número de pilotes requeridos de tal manera que se satisfaga el estado límite último, es decir, que no se supere una capacidad de carga admisible. Recordemos que la capacidad de carga admisible es la capacidad de carga última dividida entre un factor de seguridad. Por lo tanto, una vez definido el número de pilotes requeridos para satisfacer el estado límite último, vamos a proponer un espaciamiento y un arreglo para ese grupo de pilotes. Y una vez conocido ese arreglo, vamos a definir el efecto de grupo dependiendo de la forma de instalación del pilote y del material sobre el cual se está realizando la transferencia de la carga. Va a ser necesario repetir los pasos de 1 a 4 hasta que se satisface completamente el estado límite último. Una vez cumplido el paso número 5, bajo la carga que es transmitida a la cimentación es necesario calcular los asentamientos del grupo de pilotes y comprobar el estado límite de servicio. Recordemos que según el reglamento tenemos unos asentamientos máximos que se pueden permitir según el tipo de estructura. Luego de calculado ese asentamiento y verificado el estado límite, tenemos que definir si el asentamiento es aceptable, pues entonces hemos terminado en lo que respecta el análisis geotécnico y la solución que hemos planteado se convierte en una alternativa. Sin embargo, si el asentamiento calculado resulta mayor, pues entonces tenemos que replantear la cimentación, modificando por ejemplo la profundidad o longitud de los pilotes, aumentando la sección de los mismos, utilizando un número diferente de pilotes, y en ese caso pues entonces tenemos que repetir el paso número 6. Vamos entonces a retomar en lo que respecta al paso número 2, en donde se nos indica que debemos evaluar la capacidad de carga última de un pilote. Y esa capacidad de carga última, recordemos que la calculamos como la suma de la capacidad de carga por punta más la capacidad de carga por fricción. Y que cada uno de estos términos estará en función de las propiedades geotécnicas, estará en función de la sección transversal y longitud del pilote y de la forma de instalación del mismo. Por supuesto, aplicando un factor de seguridad a esa capacidad de carga última, podemos entonces definir el número de pilotes. Y a partir de ese número de pilotes, tenemos que escoger un arreglo para esos pilotes o para ese grupo. El espaciamiento de los pilotes en la práctica suele definirse entre 2.5 y 4 veces el diámetro del pilote. Entonces, la separación centro a centro entre los pilotes dentro del arreglo se maneja como un solo valor, es decir, un mismo espaciamiento dentro de un arreglo, y por lo general se encuentra en el rango de 2.5 a 4 veces el diámetro del pilote. Se dice que distancias menores a 2.5 diámetros dificultan la instalación del pilote, y distancias o separaciones mayores a 4 diámetros de pilote aumentan el costo del cabezal sin que eso nos genere un beneficio en lo que respecta a la capacidad de carga de la cimentación. Ahora, cuando los pilotes están poco espaciados, es importante analizar el efecto de grupo y determinar
si se reduce la capacidad de carga del grupo de los pilotes. Es decir, que dependiendo de la separación de los pilotes, es posible que la capacidad del grupo sea menor a la suma de las capacidades individuales de los pilotes. Y en la medida en que la separación entre pilotes resulte menor a los 3 diámetros, cada vez vamos a tener una mayor posibilidad de que la capacidad de carga del grupo sea menor a la suma de las capacidades individuales. Y cuando los espaciamientos resultan mayores a 3 veces el diámetro, pues cada vez tenemos menos probabilidad de que se dé esa reducción en la capacidad de carga del grupo de los pilotes. Más adelante vamos a estar hablando entonces del concepto de eficiencia. En la normativa colombiana de diseño de puentes aparecen algunas recomendaciones en lo que respecta a los espaciamientos, y en la sección 10,7 relacionado los pilotes hincados se nos indica el espaciamiento mínimo de los pilotes y se habla de un espaciamiento que debe ser mayor a 75 centímetros o 2.5 veces el diámetro o ancho del pilote. Y en lo que respecta a los pilotes perforados, se dice que si la separación centro a centro de los pilotes perforados es menor a 4 diámetros, los efectos de interacción entre los pilotes adyacentes deben ser evaluados. Es decir, que en la medida en que tengamos espaciamientos menores a 4 diámetros, siempre vamos a tener que evaluar la interacción que exista entre pilotes adyacentes. Vamos más adelante a explicar cómo se puede dar ese tipo de interacción. Esto que aparece en la normativa colombiana de puentes, pues también podemos encontrarlo en el Código de Diseño de Puentes americano, en la ASTO. Les recomiendo entonces en este caso descargar del INVIAS la norma colombiana de diseño de puentes y revisar las secciones relacionadas con el diseño de cimentaciones profundas. En la página de INVIA también van a contar con este documento, el manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas, y en lo que respecta a las profundas, nuevamente aparecen aquí recomendaciones en lo que respecta a la separación centro a centro. Y para pilotes hincados, en la sección 751 se hace referencia nuevamente al espaciamiento mínimo de 75 centímetros o de 2.5 veces el diámetro o ancho del pilote. Pero en lo que respecta a pilotes preexcavados o perforados y fundidos en el sitio, dice: la separación entre los centros de los pilotes barrenados debe ser el mayor valor entre 3 diámetros o la separación requerida para evitar la interacción entre pilotes adyacentes. Es decir, que se recomienda evitar dicha interacción y se plantea en este caso una separación mínima de 3 diámetros. Por eso en la práctica lo usual es trabajar unas separaciones centro a centro mínimas de 3 diámetros y o 90 centímetros. Okay. En cuanto a los arreglos, ya se encuentran definidos en la literatura y van a estar en función del número de pilotes. Aquí, por ejemplo, se muestra un arreglo de 4 pilotes, un arreglo de 8 y un arreglo de 9. Pero podemos tener en la literatura o contar con los diferentes arreglos dependiendo del número de pilotes. Y observamos aquí que los arreglos están conformados por triángulos equiláteros o por cuadrados. Ya dependiendo del número de pilotes, observen que para 8 pilotes aquí tenemos arreglos triangulares entre los pilotes, lo mismo que para 7, pero en el caso de 9, en el caso de 6, pues se están planteando unos arreglos que tienen forma cuadrada. Recordemos que manejamos un mismo espaciamiento entre pilotes para un grupo determinado o para un determinado arreglo. Es decir, que una vez nosotros determinamos el número de pilotes, procedemos a escoger el arreglo y establecer el espaciamiento con el que vamos a trabajar los pilotes dentro de ese arreglo. Las formas de los cabezales pueden ser
rectangulares, pero dependiendo del número de pilotes, aquí se muestra por ejemplo un arreglo triangular, podemos tener arreglos hexagonales, pentagonales, pero en la práctica lo usual es trabajar arreglos que tengan forma rectangular, aún para este número de pilotes de 3 o para este número de pilotos. En la práctica se prefiere que el número de pilotes se encuentre en un rango de 2 a 15. El mínimo ideal de número de pilotes es de 3 a trabajar y es preferible de que no supere los 12 pilotes. En la práctica hoy en día es usual a trabajar mejor pilotes de mayor diámetro y trabajar un menor número de pilotes que trabajar un mayor número de pilotes de menor diámetro. Y ya hemos dicho que las separaciones pueden estar en el rango de los 2.5 diámetros a los 4 diámetros. Ahora hablemos un poco sobre la capacidad de carga del grupo de pilotes. Y se dice que dependiendo de la distancia centro a centro entre los pilotes puede haber un efecto de grupo, es decir que la acción de transferencia de carga al terreno entre pilotes se superponga. Y eso nos lleva entonces al planteamiento del concepto de la eficiencia. Es decir, que podemos encontrar para ciertos grupos de pilotes que la capacidad que ofrezca el grupo es distinta a la suma de las capacidades individuales. El concepto de eficiencia entonces lo podemos manejar como la capacidad de carga que ofrece el grupo dividido la suma de las capacidades individuales. Esto es una teoría que sigue hoy en día en estudio y es un estudio que aún no se ha completado y a continuación vamos a plantear algunas de las recomendaciones que podemos encontrar en la literatura en lo que respecta al manejo de las eficiencias de los grupos de pilotes. Cuando estamos hablando de pilotes apoyados en materiales granulares, la separación a la que se trabajan los pilotes dentro del grupo se recomienda que sea mayor o igual a 3 diámetros. Esto en el caso de los pilotes hincados y también en el caso de los pilotes preexcavados, según lo que hablamos anteriormente. Pero teniendo en cuenta que durante el hincamiento puede presentarse una densificación del material, en la práctica lo usual es que trabajemos una eficiencia igual a 1. Es decir, que cuando estamos trabajando pilotes hincados en materiales granulares, vamos a considerar que la capacidad del grupo es igual a la suma de las capacidades individuales. Es decir, trabajamos con una eficiencia igual a 1. Sin embargo, en el caso de pilotes preexcavados y fundidos en el sitio, trabajando separaciones de 3 diámetros, vamos a tener que trabajar un valor de eficiencia que es menor a la unidad. Y en el texto de la baraja DAS ustedes van a encontrar que esa eficiencia puede estar entre 2/3 a 3/4 y es en la práctica usual trabajar una eficiencia de 0.7. Eso quiere decir que la capacidad del grupo viene siendo el 70% de la capacidad calculada como la suma de las capacidades individuales de cada uno de los pilotes. Ahora, si el espaciamiento es distinto a 3 diámetros, entonces podemos encontrar las siguientes recomendaciones. Una eficiencia de 0.65 para espaciamientos de 2.5 diámetros y una eficiencia de 1 cuando el espaciamiento sea mayor a 4 diámetros de pilote. ¿Qué nos dice la normativa colombiana de diseño de puentes? Entonces nos remitimos, por ejemplo, a la sección 10,7 de pilotes hincados y encontramos lo siguiente en lo que respecta a grupos de pilotes trabajados en arcilla. Dice que la capacidad del grupo tenemos que tomarla como la menor entre 2. La primera dice la suma de las resistencias individuales de cada uno de los pilotes dentro del grupo. Es decir,
tomar la capacidad del grupo como la suma de las capacidades individuales. Y la segunda, la capacidad calculada para un bloque consistente del grupo de pilotes y del suelo dentro del área delimitada por los pilotes. Entonces, cuando hablamos de capacidad de carga de grupos de pilotes en arcilla, vamos a escoger esa capacidad de carga como la menor entre dos, o la suma de las capacidades individuales o la capacidad de carga calculada como un gran bloque. Ese gran bloque es el que nos estaría modelando el efecto que puede existir por separaciones menores a 3 diámetros, es decir, esa interacción que puede existir entre pilotes adyacentes de la que se habló en diapositivas anteriores. Esto también podemos encontrarlos en el código de puentes americano. Ahora, vamos a encontrar también estas anotaciones. Dice, si el cabezal está en contacto firme con el suelo, no se requiere reducción por eficiencia. Si el cabezal no está en contacto firme con el suelo y si el suelo es rígido, no se requiere reducción por eficiencia. Es decir, que estaríamos trabajando con una eficiencia igual a 1 en esos casos. Por eso, en el texto de la Braja Das, cuando habla del concepto de eficiencia de grupos de pilotes trabajados en arcilla, también se hace referencia a una eficiencia igual a 1 o al cálculo de la capacidad de carga de trabajo como bloque. El otro comentario que encontramos allí en la sección 10.739 dice: la resistencia nominal del grupo de pilotes en suelos no cohesivos es la suma de la resistencia de todos los pilotes del grupo. Es decir, que la capacidad del grupo trabajado en materiales granulares es la suma de las capacidades de carga individuales. Es decir, trabajamos con una eficiencia igual a 1. Esto si la separación entre pilotes es mayor o igual que 2.5 diámetros de pilote. Esto es lo que dice la normativa colombiana de diseño de puentes en lo que respecta a pilotes hincados. Ahora, en lo que respecta a pilotes perforados, si estamos trabajando en suelos cohesivos, dice que tomemos lo dispuesto en el artículo 10.739, es decir, lo que leímos para pilotes hincados. Y en el caso de suelos no cohesivos, es decir, pilotes perforados trabajados en materiales granulares, pues entonces debemos utilizar los factores de reducción o de eficiencia que aparecen en la siguiente tabla. Y aquí aparece entonces una tabla en donde, dependiendo del espaciamiento centro a centro entre los pilotes, aparece un factor de reducción o una eficiencia asociada para el grupo de pilotes. Y si ustedes observan, estos son unos valores similares a los que yo les planteé en las diapositivas anteriores. Entonces podemos tomar como referencia lo que aparece consignado allí en la normativa colombiana de diseño de puentes, o en su defecto lo que también vamos a encontrar en el código americano de diseño de puentes. Es así como entonces encontramos las recomendaciones más utilizadas en la práctica en cuanto a las eficiencias de grupos de pilotes trabajados, ya sea en materiales granulares o cohesivos, ya sea hincados o ya sea perforados y fundidos en el sitio. Hablemos un poco sobre la capacidad de carga en materiales cohesivos trabajando un bloque. Lo que nos plantea el cálculo de la capacidad de carga es convertir todo el grupo de pilotes en un gran bloque. Este bloque ahora va a tener como dimensiones L, la profundidad del bloque, y LG y BG, que van a ser la sección transversal de ese bloque. LG es la mayor dimensión y BG la menor dimensión. Y la capacidad de carga del grupo, recordemos, vamos a tomarla como la menor entre 2.
o la suma de las capacidades individuales o la capacidad calculada como bloque. Por lo general, este cálculo de capacidad de carga se recomienda para grupos donde los pilotes están espaciados a menos de 3 diámetros. Sin embargo, en la práctica lo usual es que verifiquemos el cumplimiento de la capacidad de grupo calculada como la menor entre estas dos en la medida en que la separación centro a centro sea menor a 4 diámetros, tal como lo dispone el reglamento. Ahora, cuando hablamos de la capacidad de carga trabajada como un gran bloque, pues vamos a calcularla sumando el aporte que puede generarse por punta más el aporte que puede generarse por fricción. Y recuerden que aquí estamos hablando de grupos de pilotes en materiales cohesivos. La capacidad de carga por punta, recuerden, la podemos calcular como el producto del área de la punta por la resistencia unitaria por punta, y la capacidad por fricción, recordemos que es una sumatoria. Una sumatoria en la medida en que el cuerpo del piloto está en contacto con más de un estrato. Como se muestra aquí en la figura, tenemos dos estratos, es decir que la sumatoria va a tener dos términos. Ahora, cada término me representa el producto del área del cuerpo del pilote, o en este caso el área del cuerpo del bloque, multiplicado por una resistencia unitaria a la fricción. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia unitaria por punta y la resistencia unitaria por fricción? Recordemos que en el caso de arcillas, la resistencia unitaria por punta es el producto de la cohesión no drenada del suelo en la punta por un factor NC. Y la resistencia unitaria por fricción es el producto de un coeficiente alfa por la cohesión no drenada. Aquí estamos aplicando el método alfa para el cálculo de la resistencia unitaria por fricción. De esa manera, reemplazando, esta sería la expresión general para la capacidad de carga de trabajo como bloque. Vamos a darnos cuenta que es una expresión que también vamos a encontrar en el Código de Puentes colombianos o en el Reglamento Americano de Diseño de Puentes. La sección transversal en la punta pues viene siendo LG por BG, que me representa entonces ese producto, el área de la punta que corresponde al bloque. Observen que el perímetro externo que une a el grupo de pilotes. No podemos confundir el tamaño del bloque con el tamaño del cabezal. Aquí estamos hablando del perímetro externo al grupo de pilotes. Esta gráfica es la que nos ayuda a determinar el factor n*c y para ello, conociendo el tamaño del bloque, aquí aparecen las dimensiones BG, LG y L, pues entonces podemos determinar el factor n*c para el cálculo de la capacidad de carga por punta a partir de la relación L sobre BG. Ingresamos en el gráfico con esa relación y buscamos la línea que corresponda a la relación LG sobre BG. Una vez cortamos la línea, determinamos cuál es el valor de n*c. Este es un gráfico que podemos encontrar en el texto de Labraja Das en cualquiera de sus ediciones, y también podemos contar con unas expresiones que aproximan los valores de NC que encontramos aquí en el gráfico. En el Código de Puentes colombiano y la normativa americana pues encontramos estas dos expresiones, una para L sobre BG menor o igual a 2,5, la otra para L sobre BG mayor a 2,5. No son exactamente los mismos valores que determinamos a través de la gráfica. Esta ecuación que está acá puede ayudarnos un poco más a aproximarnos los valores que determinamos mediante la gráfica. Luego vamos a tener como alternativas o el uso de la gráfica o el uso de esta ecuación de aproximación o el uso de las ecuaciones que aparecen planteadas en la normativa colombiana de
diseño de puentes o en la americana. Aquí aparece un grupo de pilotes en contacto con 3 suelos cohesivos y para el cálculo de la capacidad de carga por punta, pues haríamos uso de la cohesión, en este caso no drenada 3. Sin embargo, para el cálculo de la capacidad de carga por fricción, vamos a hacer uso de las 3 cohesiones no drenadas, la correspondiente a cada uno de los estratos en contacto con el bloque. Entonces recordemos que la capacidad de carga del grupo será la menor entre la calculada como un trabajo de bloque o la suma de las capacidades individuales de cada uno de los pilotes. Es decir, haríamos el cálculo de la capacidad de carga de un pilote y multiplicaríamos por el número de pilotes dentro del grupo. Recordando las expresiones que trabajamos para la determinación del coeficiente alfa en lo que respecta a la determinación de la resistencia unitaria por fricción, pues encontramos que para pilotes hincados se recomienda trabajar alfa punto 9 si la cohesión es menor o igual a 50 kilopascales o alfa igual a 30 sobre C sub más 0.294 cuando la cohesión no drenada sea mayor a 50 kN por metro cuadrado. Esto en cuanto a pilotes hincados. En cuanto a pilotes preexcavados en condiciones secas, se recomienda un valor promedio de 0.6 y para pilotes preexcavados utilizando bentonita, un valor de alfa para 0.4. Pero veamos qué encontramos, por ejemplo, en el texto de la Braja DAS. Encontramos una tabla en donde, en función de la cohesión no drenada, nosotros podemos encontrar un valor de alfa en lo que respecta a pilotes hincados, o podemos encontrar este gráfico que lo trabajamos en el curso de Geotecnia 2. Ahora, en cuanto a pilotes perforados, recuerden que en el texto de la Braja DAS tenemos un capítulo destinado a pilotes hincados y tenemos un capítulo destinado a pilotes perforados y fundidos en el sitio. Y vamos a encontrar que la capacidad por fricción la determinamos también como una sumatoria, y esa sumatoria está teniendo en cuenta los productos de la resistencia unitaria, que es el producto alfa por C sub, y el área del cuerpo del pilote en contacto con cada uno de los estratos, que viene siendo el producto P por delta DL, siendo P el perímetro y delta L el espesor del estrato en contacto con el cuerpo del pilote. Ahora, se nos indica que ese valor de alfa puede variar entre 1 y 0.3 y se nos plantean algunas expresiones para calcular alfa. Una de ellas, la de Kulhawi, que nos dice calcular alfa como 0.21 más 0.25 P sub A sobre C sub, siendo P sub A la presión atmosférica tomada como 100 kN por metro cuadrado. Y de forma conservadora, trabajar con un alfa de 0.4, tal como lo planteamos en la diapositiva anterior. Pero si revisamos otras ediciones del texto de la Braja DAS, aquí yo les indico, digamos, que por lo menos 2 de las ediciones que tenemos que revisar, tanto para pilotes hincados como pilotes perforados y fundidos en el sitio. En la introducción aquí se hace referencia a que los pilotes perforados por lo general tienen lugar cuando el diámetro es aproximadamente de 75 centímetros o más, pero aquí se indica que en ocasiones el diámetro del pilote perforado puede ser tan pequeño como 30 centímetros. Es decir, que podemos tener pilas perforadas de 30 centímetros en adelante. Y las expresiones que aparecen para el cálculo de la resistencia unitaria por fricción pueden ser como la expresada en esta fotografía, en donde nos indica que la resistencia unitaria por fricción nuevamente podemos calcularla como el producto de un coeficiente alfa por la cohesión no drenada, pero se nos plantea ahora que ese coeficiente alfa se trabaje de la siguiente manera. Se dice que para el primer metro con 50 el valor de alfa se tome como 0, igual que para
una longitud asociada al diámetro del pilote en el caso de que el fuste o cuerpo del pilote sea recto, o en el caso de que se tenga un ensanchamiento de la punta, un ensanchamiento que se denomina campana, estaríamos hablando de un diámetro por encima de la campana. Vamos entonces a trabajar alfa punto cero en esas dos zonas, es decir que no vamos a incluir el aporte por fricción de esas dos zonas trabajando el alfa como cero. Y en el resto del cuerpo del pilote, la idea es que trabajemos un alfa igual a 0.55. Si ustedes analizan lo que se planteó en la diapositiva anterior por el método de Kuhn-Hauy y lo que se plantea en esta diapositiva, es totalmente coherente con lo que planteamos en las recomendaciones de las diapositivas iniciales y que trabajamos en el curso de Geotecnia 2 en lo que respecta a pilotes perforados y fundidos en el sitio, en donde se planteaban unos valores de alfa de 0.6 en condiciones secas y 0.4 en el caso de que utilice pilotes instalados haciendo uso de la bentonita. Entonces, les recomiendo en este capítulo realizar la lectura de estas dos ediciones del texto de Labraja Das y también lo que respecta al Código de Diseño de Puentes Colombiano, la normativa americana y el Manual para Obras de Carreteras. Recuerden que esos documentos los pueden encontrar en la página de Invías, y en la página del curso yo dejé unos enlaces para poder descargar rápidamente esa documentación. Ya las ediciones de Labraja Das ustedes ya la vienen trabajando y cuentan con esas ediciones para sus respectivas lecturas. Hasta aquí lo que respecta a la teoría de análisis geotécnico. Vamos a plantear en un próximo video un ejemplo de cálculo de capacidad de carga de grupo de pilotes y vamos entonces próximamente a estar reuniéndonos a través de Meet. Esto es todo por hoy. Que estén muy bien.